La recesión de 2008 fue una de las crisis económicas más significativas de la historia reciente, provocó pérdidas generalizadas de empleos, ejecuciones hipotecarias e inestabilidad financiera para individuos y empresas por igual, pero más allá del impacto a nivel de superficie, hay secretos ocultos y matices que jugaron un papel en la configuración de la recesión. En este vídeo, exploraremos algunos de estos secretos en solo 8 minutos. Uno de los secretos ocultos de la recesión radica en la burbuja del mercado inmobiliario. Antes de la crisis, hubo un aumento sin precedentes en los precios de la vivienda, impulsado por prácticas crediticias laxas y especulación. A medida que más personas asumieron hipotecas riesgosas que no podían pagar, la burbuja se hizo más grande y finalmente estalló, desencadenando el colapso del mercado inmobiliario. Otro secreto oculto involucra el papel de los bancos de inversión y los instrumentos financieros complejos. Wall Street jugó un papel significativo en la recesión al empaquetar préstamos hipotecarios riesgosos en valores respaldados por hipotecas y obligaciones de deuda garantizadas. Estos valores luego fueron tergiversados como inversiones seguras y vendidos a inversores en todo el mundo, lo que provocó pérdidas masivas cuando las hipotecas subyacentes incumplieron. La recesión también expuso las vulnerabilidades del sistema financiero global. La interconexión de los bancos y las instituciones financieras significó que el colapso de uno podría tener un efecto dominó en otros. A medida que la confianza en el sector financiero se erosionó, los bancos se volvieron reacios a prestar dinero, exacerbando la crisis económica. Un secreto que a menudo se pasa por alto es el papel de las agencias de calificación crediticia en la recesión. Estas agencias son responsables de evaluar la solvencia de los productos financieros y emitir calificaciones para guiar a los inversores. Sin embargo, durante el periodo previo a la recesión, asignaron altas calificaciones a los valores respaldados por hipotecas de riesgo, sin evaluar con precisión los riesgos potenciales involucrados. El mercado inmobiliario no fue el único sector afectado por la recesión. La industria automotriz también enfrentó desafíos significativos. A medida que el gasto de los consumidores disminuyó, la demanda de automóviles se desplomó, lo que provocó una disminución en las ventas de los fabricantes de automóviles. Además, la crisis financiera dificultó que los compradores de automóviles aseguraran financiamiento, exacerbando aún más los problemas de la industria. Las políticas gubernamentales y la supervisión regulatoria también desempeñaron un papel en la recesión. En los años previos a la crisis, hubo una falta de regulación y supervisión efectivas en el sector financiero, lo que permitió que las prácticas riesgosas quedaran sin control. Esta falta de regulación adecuada contribuyó a la acumulación de la burbuja inmobiliaria y el posterior colapso. La recesión también reveló la desconexión entre la economía real y los mercados financieros. Mientras los ejecutivos de Wall Street ganaban bonificaciones masivas, Main Street sufría un alto desempleo y salarios estancados. Esta creciente desigualdad de ingresos exacerbó las dificultades económicas que enfrentaban muchos individuos y familias. Uno de los secretos ocultos más importantes de la recesión es el impacto duradero que tuvo en los individuos y las familias. Muchas personas perdieron sus trabajos, hogares y ahorros de toda la vida, causando una angustia personal y emocional significativa. Los efectos de la recesión todavía se sienten hoy en día, mientras los individuos se esfuerzan por reconstruir sus vidas y recuperar la estabilidad financiera. Es esencial aprender de los secretos ocultos de la recesión para prevenir crisis similares en el futuro. Una regulación y supervisión más estrictas, prácticas crediticias responsables y un enfoque en el crecimiento económico sostenible son elementos cruciales para salvaguardar la estabilidad de nuestros sistemas financieros. En conclusión, los secretos ocultos de la recesión arrojan luz sobre los complejos factores que contribuyeron a la crisis: la burbuja del mercado inmobiliario, las prácticas del sector financiero, la interconexión global, la supervisión regulatoria y el impacto en los individuos jugaron un papel en la configuración de la recesión. Al comprender estos secretos, podemos luchar por una economía más resiliente y estable en los años venideros. Los secretos ocultos de la recesión continúan desarrollándose a medida que profundizamos en las complejidades de la crisis. Un aspecto que no se puede ignorar es el papel de la Reserva Federal y los bancos centrales de todo el mundo en respuesta a la recesión. Estas instituciones implementaron diversas políticas monetarias como la reducción de las tasas de interés y la implementación de flexibilización cuantitativa para estimular el crecimiento económico. Sin embargo, estas medidas también han tenido consecuencias no deseadas. Los bajos tipos de interés y la abundancia de crédito fácil han contribuido a las burbujas de activos y a un aumento de los niveles de deuda. Queda por ver cómo estos factores repercutirán en la estabilidad de la economía mundial a largo plazo. La recesión también expuso fallas en la noción tradicional de crecimiento económico. La búsqueda de una expansión económica interminable sin considerar los costos ambientales y sociales ha contribuido a desafíos globales como el cambio climático y la desigualdad avanzando. Es crucial redefinir el concepto de crecimiento para garantizar la sostenibilidad y la inclusión. La recesión también destacó la importancia de la educación financiera. Muchas personas y familias fueron tomadas desprevenidas por la crisis, sin darse cuenta de los riesgos asociados con sus decisiones financieras. Al promover la educación financiera, podemos empoderar a las personas para que tomen decisiones informadas y se protejan de futuras crisis económicas. Además, la recesión expuso las vulnerabilidades de la economía de trabajo por encargo y el aumento del trabajo precario. A medida que el desempleo se disparó, muchos recurrieron al trabajo independiente o por encargo para llegar a fin de mes. Sin embargo, estos acuerdos de empleo no tradicionales ofrecen poca seguridad laboral o beneficios, dejando a los trabajadores más susceptibles a las crisis
crisis económicas. La recesión también puso de relieve la necesidad de contar con redes de seguridad social más sólidas a medida que millones perdieron sus empleos y lucharon por llegar a fin de mes, la importancia de las prestaciones por desempleo, la cobertura sanitaria y otras formas de apoyo social se hizo evidente de forma evidente. El fortalecimiento de estas redes de seguridad es crucial para proporcionar estabilidad y protección en tiempos de crisis. Otro secreto oculto radica en el papel de la economía conductual en la comprensión de la recesión. Los modelos económicos tradicionales asumen la toma de decisiones racionales por parte de los individuos, pero la realidad es mucho más compleja. Los sesgos conductuales, como el exceso de confianza y la mentalidad de rebaño, desempeñaron un papel significativo en el fomento de los comportamientos especulativos que contribuyeron a la crisis. La tecnología también jugó un papel crucial tanto en la causa como en los efectos de la recesión. El rápido crecimiento de las innovaciones financieras y los derivados complejos dificultó que los reguladores se mantuvieran al día. Además, el auge de las plataformas en línea y los mercados impulsados por la tecnología ha transformado las industrias, alterando los modelos comerciales tradicionales y añadiendo nuevas capas de complejidad a la economía. La recesión también expuso las disparidades en el acceso a los recursos financieros y las oportunidades. Las comunidades minoritarias y los individuos de bajos ingresos se vieron afectados desproporcionadamente por la crisis, enfrentando tasas más altas de desempleo, ejecuciones hipotecarias y dificultades financieras. Abordar estas desigualdades sistémicas es crucial para crear una economía más equitativa y resiliente. Otro secreto oculto radica en el impacto de la globalización en la recesión. La interconexión de las economías y el aumento de las cadenas de suministro globales crearon un efecto dominó que extendió la crisis a nivel mundial. La recesión sirvió como un crudo recordatorio de que los shocks económicos en una parte del mundo pueden tener consecuencias de gran alcance para otros. La recesión también puso de relieve la importancia de la ética y las prácticas empresariales responsables. La prevalencia de préstamos arriesgados y comportamientos poco éticos dentro del sector financiero contribuyeron significativamente a la crisis. Reconstruir la confianza e inculcar una cultura más fuerte de responsabilidad empresarial es crucial para prevenir futuros desastres económicos. También vale la pena mencionar el papel de los paquetes de estímulo gubernamental y la política fiscal en respuesta a la recesión. Estas medidas tenían como objetivo inyectar liquidez a la economía y estimular el gasto de los consumidores. Sin embargo, el impacto a largo plazo de tales políticas sigue siendo un tema de debate, con preocupaciones sobre la creciente deuda pública y el potencial de futuros desequilibrios económicos. La recesión también puso de relieve la importancia de la diversificación de las carteras de inversión. Muchos individuos e instituciones sufrieron pérdidas importantes debido a una dependencia excesiva de ciertas clases o sectores de activos. La importancia de distribuir el riesgo y mantener una cartera bien diversificada se convirtió en una lección crítica durante la crisis. Además, la recesión arrojó luz sobre la necesidad de prácticas de gobierno corporativo más sólidas. La supervisión débil y la gestión de riesgos ineficaz dentro de las empresas contribuyeron a la vulnerabilidad del sistema financiero. Fortalecer la gobernanza y responsabilizar a los líderes corporativos son pasos cruciales para crear un entorno empresarial más resiliente y responsable. Uno de los secretos ocultos de la recesión es el impacto más amplio en la salud mental y el bienestar. El estrés financiero, la pérdida de empleos y la incertidumbre experimentada durante la crisis pasaron factura al bienestar mental y emocional de las personas. Reconocer y abordar el impacto psicológico de las crisis económicas es esencial para apoyar a las personas en tiempos difíciles. Es esencial aprender de los secretos ocultos de la recesión para garantizar un futuro más estable y sostenible. Implementar regulaciones efectivas, priorizar la educación financiera, abordar las desigualdades y fomentar prácticas comerciales responsables son elementos clave para construir una economía más fuerte y resiliente. A medida que miramos hacia adelante, es crucial permanecer vigilantes y proactivos en la identificación y el tratamiento de los riesgos potenciales. Las lecciones aprendidas de la recesión deberían guiar nuestra toma de decisiones y alentarnos a pensar críticamente sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Al hacerlo, podemos esforzarnos por lograr un futuro más próspero y estable.